Hola, vamos a empezar con el vídeo del tema 6. El tema 6 es el tema dedicado a MCMC, Markov Chain Monte Carlo, y en él veremos los que se llaman algoritmos de muestreo. Bien, hasta ahora hemos estado en todo el curso intentando ver cómo determinar el posterior de la regla de Bayes, es decir, posterior como la verosimilitud por el prior partido por la verosimilitud global. Hemos visto que en algunos casos en los que podemos usar lo que se llaman prior conjugados podemos hacer una determinación analítica y exacta del posterior. En otros casos en donde no tenemos demasiados parámetros podemos explorar con cierta aproximación todo el espacio de parámetros, lo que se llama una aproximación en grid, vamos paso a paso calculando cuál es el posterior para cada parámetro. Pero ya hemos visto que cuando el número de parámetros son muchos, el posterior es complicado, etcétera, pues todos estos métodos son imposibles de aplicar. Entonces no nos queda más remedio que olvidarnos de obtener nada exacto y al menos obtener algo aproximado, muy aproximado. Y para ello hace falta métodos computacionales. Métodos computacionales que se basan en obtener muestreos del posterior, es decir, el posterior tiene una cierta distribución de probabilidad, pero lo que hacemos es obtener datos de esa distribución de probabilidad. Si obtenemos miles, millones de datos de esa distribución de probabilidad, pues ya tendremos esa propia distribución de probabilidad. Eso es lo que se llama hacer un muestreo. Lo ideal sería hacer muestreos independientes, es decir, obtener datos de forma independiente unos de otros. Si hacemos un muestreo independiente, pues tendremos exactamente el posterior. El problema es que para hacer muestreos independientes necesitas la propia distribución de probabilidad, necesitas saber el posterior, que es lo que buscamos. Por lo tanto, imposible. Entonces no nos queda más remedio que hacer muestreos dependientes. Y esto es en lo que se basan los métodos de Markov Chain Monte Carlo. Una cadena de Markov es, de hecho, una cadena de datos que no son independientes, sino que cada dato depende únicamente del dato anterior. Entonces lo que vamos a hacer es intentar, con un método computacional, movernos por el espacio de parámetros, por el posterior, creando ciertas cadenas, utilizando un método similar a Monte Carlo y extrayendo datos de esas cadenas. Entonces así vamos a muestrear el posterior. Para ello el primer algoritmo que vamos a ver, que de forma muy poco exhaustiva, es el algoritmo llamado de Metrópolis. Por cierto, Metrópolis no tiene nada que ver con ninguna ciudad, es el nombre del apellido de Nicolás Metrópolis, que era un físico griego norteamericano que trabajó en el proyecto Manhattan, en los Álamos, etcétera, y fue uno de los creadores, junto con von Neumann y otros, de los métodos de Monte Carlo, que eran necesarios para aquello, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a ver en cierto detalle cómo funciona el algoritmo de Metrópolis, y nos vamos a parar aquí en cierto tiempo, porque con el algoritmo de Metrópolis vamos a ver todo lo importante que es estudiar la convergencia de todos estos métodos. Vamos a ver por qué funciona, vamos a calcular cómo se puede calcular el número efectivo de puntos, cómo se comprueba la convergencia, etcétera. Entonces, todo lo que vemos aquí, de hecho, no va a ser exclusivo del algoritmo de Metrópolis, sino que se va a poder aplicar luego a otros algoritmos. A partir de aquí, luego veremos un algoritmo más sofisticado, que es el muestreo de Gibbs, que es el que se ha usado hasta hace poco, bastante potente, y terminaremos viendo quizás el mejor algoritmo que hay ahora en el mercado, que es el Hamiltonian Monte Carlo, que es un algoritmo de muestreo basado en la física hamiltoniana. Entonces, si habéis visto esto en las asignaturas de mecánica teórica, en la carrera de física, en otro sitio, pues os va a venir bien, pero vamos, no es demasiado difícil.